Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el día de hoy vamos a presentar la predicación Divisiones en la Iglesia. En Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre por la Iglesia, dijo, en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, «Mas no ruego solamente por estos», es decir, los apóstoles, «sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Cuando la iglesia está unida primeramente a su cabeza, que es Cristo, gozará de una unidad y una armonía entre sus miembros, que cualquiera que la mire creerá en el amor de Dios y en la salvación que Jesús nos ofrece. Es por eso que el diablo aborrece nuestra unidad y trata de desbaratarla a través de divisiones. Entonces, es bien importante que la iglesia conozca lo que las Escrituras enseñan respecto al tema de las divisiones. Primero que nada, fíjate y apártate de los que causan divisiones. En Romanos capítulo 16, versículo 16 al 18, dice: «Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos». Entonces, como acabamos de leer, el hecho de que la iglesia sea muy cariñosa no significa que deba ignorar el hecho de que existen personas malintencionadas. No importa qué tan bonito prediquen, si lo que enseñan es diferente a la doctrina de Cristo, uno debe apartarse de ellos. Ahora, la iglesia no tiene partidos políticos. Hay veces que las iglesias se dividen no por causa de los predicadores, sino porque los mismos miembros quitan su vista de Cristo y ponen su mirada en predicadores. Una vez esto pasó en Corinto y Pablo le escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 13, que dice: «Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». Versículo 13. «¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?». Y entonces uno puede ver que obviamente la respuesta a esas preguntas es no. Entonces no hagamos partidos políticos. Entonces, como les digo, no nada más llegan a ser causa por causa de los predicadores, sino a veces la misma membresía es la que anda causando esas divisiones. Ahora, el que anda en divisiones es carnal. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo exhorta a los que ponen su mirada en los predicadores en vez de Cristo, les dice las siguientes palabras: «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como meros hombres?». ¿Ya? Versículo 4. «Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Entonces algo que tenemos que comprender es que en la iglesia tampoco debe haber divisiones socioeconómicas. El mundo, ¿verdad?, hace diferencia entre el rico y el pobre, pero en la iglesia no debe ser así. Pero como algunos miembros en Corinto sí lo hacían, Pablo les escribió lo siguiente, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Entonces uno puede ver aquí lo que quiere decir el versículo 7, cuando dice, versículo 19, perdón, que dice es preciso que entre vosotros haya disensiones. Lo que quiere decir, ¿verdad?, es que si para algo sirven las disensiones, es para que se pueda distinguir fácilmente qué miembros continúan siendo carnales, es decir, siguen pensando como la gente del mundo, y qué miembros son verdaderamente espirituales y aprobados por Dios. Ahora, nuestros diferentes dones nos deben unir, no nos deben de dividir. Hablando, ¿verdad?, de la iglesia y los diferentes dones que Dios le concede a cada miembro, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 21 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, ¿verdad?, en este pasaje podemos aprender que la iglesia está formada por personas de varias nacionalidades, de diferentes estratos socioeconómicos y con distintos dones, como vimos este último pasaje. Y vemos que en la diversidad debe existir la unidad, ya que todos juntos, ¿verdad?, formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nadie debe de sentirse a menos que los demás, ni tampoco más que los demás, porque por esos pensamientos equivocados también se crean divisiones. Pero una vez que la iglesia aprende que cada miembro es igual de importante, se vive una armonía y una unidad bien bonita. Si uno va a 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 y 27, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora aquí le puse como título en esta última parte de la predicación es: la tercera es la vencida. Si un miembro parecía que ya estaba corrigiendo sus actos divisionistas y vuelve a querer a dividir la iglesia, ¿cuántas veces lo tiene uno que tolerar? Bueno, Pablo le da la respuesta a Tito
al escribirle lo siguiente en Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces la razón, ¿verdad?, por la que dice que el divisionista está condenado por su propio juicio es porque él mismo con sus acciones está dando a entender que él no es de Dios. Como dice en Judas capítulo 1 versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora hay que ver cómo en la unidad también, ¿verdad?, hay diversidad de opinión. Una de las razones por las que muchas iglesias se dividen es porque tienen predicadores que creen que todos los miembros deben creer lo mismo, deben de creer lo mismo, ¿verdad?, en todos los temas. Ahora, por no decir que todos deben de creer lo mismo que él. ¿Sí me explico? O sea, muchos predicadores, sin darse cuenta, creen realmente dentro de sí que unidad significa que toda la congregación crea lo mismo que él cree. Y eso no es unidad. Pero vea, esto se convierte en realidad en legalismo y contradice la misma palabra de Dios. En Romanos capítulo 14, esto se los voy a pedir a ustedes que ustedes lo lean en su casa. Romanos capítulo 14, versículo del 1 y todo el capítulo hasta llegar al capítulo 15, versículo 6, todo ese pasaje. Claramente el apóstol Pablo nos enseña que en una iglesia puede haber una variedad de opiniones sobre diferentes temas y al mismo tiempo ser considerada una iglesia unánime y de un mismo sentir en Cristo Jesús. Ustedes léanlo en casa, ese pasaje, todo Romanos 14 y también el capítulo 15 hasta el versículo 6 y del 1 al 6. Y entonces en eso podemos ver las siguientes reglas basadas en este pasaje. Número 1, no discutas con tu hermano sobre opiniones. Número 2, no juzgues a tu hermano que basándose en el nuevo pacto no está haciendo nada malo. Número 3, no menosprecies a tu hermano que tal vez sigue practicando cosas del antiguo pacto, porque si no las hiciera, él se sentiría culpable. 4, niégate tus propios gustos cuando estés con tu hermano que piensa diferente que tú, para evitar ser tropiezo para él. 5, checa que todo lo que hagas en presencia de tus hermanos sea motivado por amor, sea para agradarlos a ellos y para su edificación, ¿verdad?, de ellos. 6, checa que realmente estés plenamente convencido de lo que tú practicas, de lo que tú practicas, piensas que está bien y que los estás haciendo para el Señor. Eso tenlo bien plenamente convencido en tu propia mente. Entonces con esto, ¿verdad?, si tú aplicas estas reglas, también vas a ver, ¿verdad?, que se puede tener la unidad como existía en Romanos capítulo 14 y capítulo 15, que menciona que podían ser de un mismo sentir que Cristo, el cual, ¿verdad?, él no estaba pensando en sí mismo, sino en la edificación de los demás. Tanto así de que él sufrió tanto oprobio y vituperio por amor a nosotros. Entonces, de ese mismo, ¿verdad?, pensamiento de Cristo lo tenemos que tener nosotros, en el cual nosotros no nos ponemos en primer lugar, sino al hermano, ¿verdad?, para su propia edificación, por amor y por unidad de la iglesia. Gracias y pues Dios los bendiga. Espero que haya sido de edificación. Amén.